Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Y vamos a seguir estudiando acerca del propósito del Espíritu Santo, de Dios, que por qué vino al mundo. El Señor Jesucristo dijo de que pues Él nos iba a guiar a toda verdad, y el Espíritu Santo es el que levantó la iglesia cristiana a través de los apóstoles hace 2000 años. En el libro de Hechos hemos hablado de que el apóstol San Pedro se levantó en el día de Pentecostés y a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de Pedro, convenció de pecado a toda aquella multitud de 4,000, 5,000 personas para que aceptaran a Cristo. Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: cuando el Espíritu Santo venga, la labor principal de Él va a ser glorificarme, que todo lo que haga la iglesia cristiana o cualquiera que se diga de Dios, pues le dé honor y reconocimiento al Señor Jesucristo, porque Él es el único Salvador, Él es el único que nos puede entender. Acuérdese que el Señor Jesucristo vino y vivió como nosotros, nació como nosotros, por eso la gente celebra la Navidad. Vivió como nosotros, Él nos entiende en todas nuestras limitaciones, problemas y situaciones. La única diferencia es que el Señor Jesucristo, Él venció todo tipo de tentación, de pecado o de maldad, al punto de que fue llevado a morir en una cruz y venció la muerte también, porque tenía derecho a resucitar. Por no haber sido pecador, pues no tenía la muerte poder o autoridad para retenerlo, y por eso resucitó, porque tenía todo el derecho. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene y nos enfoca hacia el Señor Jesucristo, nos hace que pongamos toda nuestra atención en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces Él es el único ser viviente que venció el pecado, y Él nos dice, el Espíritu Santo nos dice: vean a Cristo cómo vivió, y entonces ustedes van a salir adelante y van a vencer. Vivan como Cristo y en todo van a salir adelante. ¿Por qué? En el libro de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol San Pablo le da un título al Señor Jesucristo y dice que es el segundo Adán. Habla de Adán el apóstol San Pablo y dice: Adán era un alma vivificante, un alma viva, dice, pero el Señor Jesucristo, el segundo Adán, es espíritu vivificante. Le llama el segundo Adán. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Porque el primer Adán falló. Entonces viene el Señor Jesucristo, que allí en esa ocasión se le reconoce como el segundo Adán. ¿Sabe por qué? Porque Él vivió, el Señor Jesucristo, aparte de los milagros y las señales que hacía, moralmente y espiritualmente, Él vivió como tenía que haber vivido Adán cuando Dios lo puso en el huerto del Edén. Así como vivió el Señor Jesucristo, sin mencionar las señales de milagros que hacía, su vida espiritual, moral, así como el Señor vivió, así tenía que haber vivido Adán, si no hubiera caído. Pero por eso entonces acá se le llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. Y así como debió haber vivido Adán, tenían que haber vivido todos sus descendientes, o sea, todos nosotros. Ahora en Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, hemos dicho que lámpara es a Jehová el Espíritu del hombre. Cuando éste viene y nace de nuevo, es resucitado en el Espíritu por el Dios vivo. Como le dijo a Nicodemo: nace de nuevo para que tu lámpara sea encendida de nuevo por Cristo, porque Él es el que tiene el aceite para ponerle a la lámpara. Y para que puedas entender también, dice, porque el Señor le reprochó a Nicodemo: eres maestro en Israel y no entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Tienes que nacer de nuevo y del Espíritu para que puedas entender el reino de Dios. Entonces, el Señor es el segundo Adán, porque así como vivió el Señor Jesucristo, podemos llegar a vivir nosotros, y a través del poder del Espíritu de Dios. Entonces, vea lo que en el capítulo 16 de San Juan, voy a leer una vez más. En el verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, no las pueden aguantar, no las pueden aceptar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber. Lo que habrá de venir también, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Entonces aquí hemos dicho que la labor principal del Espíritu Santo es glorificar
darle todo el honor al Señor Jesucristo por cuanto Él fue el que vivió como nosotros. El Espíritu Santo nos tiene que enfocar hacia Cristo, porque Cristo como venció en todo lo que nosotros afrontamos diariamente, pues es el único que nos puede ayudar, es el único que ha recorrido el camino y que lo ha vencido. De nada nos sirve que nosotros pusiéramos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en alguien que fracasó. Pero vea la mentalidad de los seres humanos en general. Dígame si no somos así, que normalmente cuando no queremos aceptar algo, no queremos seguir algo bueno, no queremos, en este caso, seguir al Señor Jesucristo, inmediatamente, fíjese, andamos buscando gente culpable, andamos buscando gente imperfecta, andamos buscando a ver quién está mal, a ver quién cayó, a ver quién no vive bien, para usarlo como excusa. Pero cuando se trata de un beneficio en la carne, algo que nos gusta, allí no hacemos lo mismo. Porque yo, por ejemplo, en la era que vivimos del teléfono celular, la mayoría de gente que yo conozco, incluso en países pobres, yo no veo que quieran el teléfono más corriente. Yo no veo que se agarren examinando y digan, ese teléfono no sirve, la pantalla no sirve, pero me lo voy a llevar. No me gusta, pero me lo voy a llevar. No me sirve, pero me lo voy a llevar. No, la gente no hace eso. Aunque tengan que vender lo que tengan que hacer, pero van y consiguen el mejor celular. Pero cuando se trata de sus almas, de salvar sus almas, empiezan a ver a quién está mal. A ver qué persona ponen como ejemplo la peor de todas. Cuando se trata de cosas de la carne, la gente busca lo mejor. Y cuando se trata de cosas del Espíritu, buscan lo peor. Por eso el Espíritu Santo dice, yo los voy a guiar a Cristo. El que de verdad quiera salvarse, lo voy a guiar a que se enfoque en el único perfecto ser humano que ha caminado sobre la tierra. ¿Quién es? Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, Él me va a glorificar. Y vea cómo estamos de trastornados, que a los apóstoles, vea lo que les dijo en esta ocasión. Yo me voy a ir, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Porque hasta este momento ya tenían por lo menos 3 años caminando con el Señor, Pedro, Juan y todos ellos. Y les dice, voy a enviar al Espíritu Santo porque hay muchas cosas que todavía tengo que enseñarles. Y aquí les dice el Señor, cuando Él venga les va a enseñar toda la verdad. Todo lo que todavía falta por enseñarles, todo hasta el fin del mundo, Él se los va a revelar. Dice, porque ahorita en este momento, si ustedes no son capaces de aguantar, de aceptar, de llevar, de sobrellevar lo que yo les enseñe, no son capaces sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso una vez caemos más a lo mismo. Hay tanta gente religiosa, incluso en muchas iglesias que se autodenominan cristianas, pero cuando viene y se les abre una verdad bíblica que tenga que ver en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, no la aceptan. ¿Sabe por qué no la aceptan? Por poco Espíritu Santo que tienen o no tienen Espíritu Santo. Porque no buscan a Dios, porque no se preocupan por tener una buena relación con Dios, porque son de aquellas personas que se la pasan examinando lo malo y no lo bueno. Porque viven en la carne igual que Nicodemo. El Señor le reprocha, le dice, tú eres maestro en Israel y no puedes entender esto. Pues ¿qué les enseñas a tu gente? ¿Qué te enseñas a ti mismo? Deja que el Espíritu Santo de Dios te enfoque hacia el Señor Jesucristo, porque Él es el único perfecto. Por eso en el libro de Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. De allí para allá, dice, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, porque solamente hay desilusión por cuanto todos los seres humanos somos imperfectos. Podemos confiar en los demás hasta cierto punto, según el conocimiento, según los conozcamos, según la capacidad, según lo que tenga cada ser humano, pero no más hasta allí. Ya de ahí para allá, el único que le debemos de confiar, porque cuanto su vida fue perfecta y venció, es el Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, el trabajo de Él es enfocarnos hacia el Señor Jesucristo. De otra forma, nos lleva al fracaso. Cada persona que venga y nos enseñe, que no nos diga de que pongamos nuestra mirada en Cristo, lo único que vamos a hallar es fracaso, es desilusión.
que es exactamente como está el mundo. ¿Ve? El Señor Jesucristo es el segundo Adán porque Él vino a vivir así como tenía que haber vivido Adán. Adán tenía que haber vivido como vivió el Señor Jesucristo. Entonces el Señor es el único fiel. En el libro, entonces vea lo que voy a leer en el libro de, en el libro de Romanos, lo que el apóstol escribió también en cuanto a ser pertenencia del Señor Jesucristo. Dice, sin embargo, vosotros que estáis en la carne, sin el Espíritu, si el Espíritu en verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Espíritu de, verso 11 dice, o Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó de Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Aquí está bien claro lo que está diciendo el apóstol, que uno de los propósitos también es que el Espíritu Santo viniera a darnos vida. Es la única forma que un ser humano puede tener vida eterna. La vida eterna no se obtiene a través de cosas místicas, de aguas que se encuentran por ahí. Hoy en día pues las redes sociales de internet están saturadas de un montón de mentiras, que hallaron agua, que hallaron aquí, que hallaron una sustancia en tal lugar, que hallaron unos libros, que hallaron cosas antiguas, que una civilización dejó. Todas esas son puras mentiras, porque el único que puede darnos vida eterna es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí el apóstol San Pablo lo escribió y dijo que si alguno no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, dice, no es de él, no le pertenece a Dios. Todo lo que existe en este universo tiene dueño, todas las cosas, todo tiene dueño. Vea, en nuestro tiempo, en nuestra era moderna, todos los productos que nosotros utilizamos a diario, pequeños, grandes, de lo que sea, tienen su marca, tienen ahí su letrero allí, el código de rayas que tiene ahí desde hace décadas atrás. Ahí está toda la información del producto, sea desde un avión hasta unos zapatos. Todo tiene su marca y tiene su dueño. Así también nosotros, todos los seres humanos, tenemos dueño. Y muchos van a decir, no, pero es que el dueño de nosotros todos es Dios. Sí, Dios es dueño de todo, pero abajo de Dios hay señores. ¿Sabe qué significa señores? Dueños. Vea, en una ocasión le dijeron al Señor, echó un demonio de una persona y vinieron los escribas y fariseos y le dicen, tú por Belcebú echas los demonios fuera. Y ahí se soltó una discusión grande y el Señor les tuvo que aclarar. Este Belcebú, ¿sabe qué significa? El dios de las moscas o el señor de las moscas. Belcebú era uno de los dioses paganos que más adoraban en el antiguo tiempo. Y Belcebú significa dios de las moscas o señor de las moscas. Y ese entonces, vea, era realmente el dueño, que significa señor. Bel significa realmente señor. Y en el antiguo tiempo muchas culturas lo adoraban y lo veían como el dueño por ejemplo, el señor de la lluvia, el señor de las cosechas, el señor de la muerte, el dueño. Y señor significa pues dueño. Por eso el Señor Jesucristo cuando viene, muchos en sí él no estaba muy enfocado en que lo reconocieran como Dios, sino como Señor. Y que nosotros hoy, por ejemplo, todo el que acepte a Cristo dice que tiene que aceptarlo como Señor. ¿Por qué como Señor? Porque ese es un título que se le da a alguien que es dueño de algo. Y cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro dueño. Y entonces por eso viene el Espíritu Santo de Dios a habitar en la persona y la sella, le pone el sello, según Efesios 1:13, para que diga que Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, para que cuando muramos no nos venga a reclamar la muerte. Acuérdense que en una ocasión el Señor habló una parábola de un hombre que dijo que tenía una cosecha grande, le ha ido muy bien en sus cosechas, y dijo, ¿qué haré porque tengo mucha cosecha? Dice,
y mis graneros ya no alcanzan, ya están muy pequeños. Dice, los voy a hacer más grandes para poder almacenar mi cosecha, y así, dice, me voy a gozar todo el resto de mi vida que me queda. Y el Señor Dios, el Señor entonces habla y dice, necio, dice, esta misma noche van a venir a reclamar tu alma. Esa persona confiaba en sus bienes materiales, pensaba que iba a vivir muchos años más, y no pasa así todo el tiempo. Y entonces el Señor dice, era un necio, dice, porque esta misma noche, dice, él está preocupado por las cosas materiales, y esta misma noche van a venir a reclamar. Cuando uno reclama algo es porque uno es dueño de algo. Y en este caso dice, vinieron a reclamar su alma. ¿Quién vino a reclamar el alma de esa persona? Jesús le dice que es un necio. No pudo haber sido Dios el que vino a reclamar esa alma. Así como la de Lázaro cuando se murió. De Lázaro, el mendigo, el que estaba enfermo y murió. Dice que los ángeles vinieron a recoger su alma, a reclamar su alma. Al hombre rico se fue al infierno, dice la palabra ahí. Pues acá este hombre, el Señor dice que es un necio, porque está preocupado solo por material. Dios no es el dueño, el Señor Jesucristo no es el dueño de esa persona. Y estoy diciendo esto porque es importantísimo, porque mucha gente que se conforma a una vida religiosa o que aceptan a Cristo pero no perseveran, el Espíritu Santo no puede estar ahí en ellos, porque lo único que nos hace aquí lo escribió claramente el apóstol en el capítulo 8 de Romanos, dice, todo el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Él. Y lo primero que tenemos que hacer, preocuparnos, cuando se nos predica el Evangelio, cuando oímos que Cristo salva, es aceptarlo para que nosotros le pertenezcamos y no nos estemos arriesgando a que cuando nosotros muramos, alguien que no sea Dios, que no sea el Señor Jesucristo, venga y reclame nuestras almas. Nuestra alma tiene que ser la prioridad de nuestra vida, de asegurarla. En Estados Unidos para todo hay seguro, para carros, seguros de vida, seguros de todo, de todo. Pero ¿de qué sirve tener tanto seguro para todo y su alma no está segura? Y la única compañía de aseguranza que hay para asegurar nuestra alma y que no se pierda, pues se llama el Señor Jesucristo. Por eso es el Señor, pero no es Señor de todos. Es Señor, es dueño solamente de aquellos que le reciben como Señor y Salvador, que tienen su Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y acá sigue diciendo, dice, y aunque el cuerpo va a morir por causa del pecado, sin embargo, si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, dice, si ese Espíritu que levantó, el Espíritu Santo de Dios, el propósito del Espíritu Santo de Dios es que levantó a Cristo de los muertos, si está en ustedes, dice, no se preocupen, porque Él va a vivificar sus cuerpos mortales. A la hora del arrebatamiento, cuando el Señor venga, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cómo van a resucitar? Los cuerpos mortales, este Espíritu que levantó, que resucitó al Señor Jesucristo, dice, va a vivificar, aunque en esa tumba ya no haya ni huesos, aunque en esas tumbas, vea, cuando sucede el arrebatamiento, se van a abrir tumbas por todo el mundo, en ciudades, en pueblos, en caminos, en el patio trasero ahí de las casas de muchas personas, en las montañas, en muchos lugares. Se van a abrir lugares que han sido designados como tumbas y que incluso muchos de ellos ya no sabemos ni dónde quedaron. Los cementerios en las ciudades bien adornados y todo eso, muchas tumbas se van a abrir, aunque no haya nada allí ya, porque el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese va a vivificar todos los cuerpos de aquellos que fueron sepultados ahí, sin importar de que hayan muerto. Es el propósito del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es importante de que entendamos de que tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. La vez pasada mencionábamos un salmo donde el escritor dijo, en tu luz veremos la luz. Y esta es la luz, el Espíritu Santo es la luz, la lámpara que
que dice, lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su ser. En el libro de Proverbios capítulo 20 está ese verso, porque Dios lo que quiere es que nosotros nazcamos de nuevo, para que esa lámpara sea encendida, se le ponga aceite y Dios pueda empezar a trabajar, porque en cualquier lugar, en cualquier cosa que hagamos para empezar a trabajar, lo primero que necesitamos es luz. Luz es lo primero que se necesita. Y por eso el Señor lo que primero que quiere es que nazcamos de nuevo, para que nuestra lámpara sea encendida y para que entonces pertenezcamos a Cristo si lo aceptamos como Señor y Salvador. Este es el propósito, uno de los propósitos del Espíritu Santo de Dios. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.